Hola Chava, ¿cómo estás? Un gusto compartir micrófono contigo en este segundo capítulo de la segunda temporada. Y pues hoy estoy muy emocionada porque además vamos a estar platicando de un tema que no habíamos hablado antes y es el financiamiento climático desde una perspectiva humana. Sandra Guzmán Luna es una voz que conecta la acción climática con la justicia y el futuro que queremos construir. Ecofeminista, activista y experta en financiamiento climático, ha impulsado cambios tanto desde la sociedad civil como desde la política pública, donde fue directora general de políticas de cambio climático en Semarnat. Es fundadora de GEFELAC y su camino la ha llevado incluso a la Antártida, siendo testigo directo de la urgencia climática. Su trabajo no solo informa, también moviliza y abre camino para más mujeres liderando el cambio. Bienvenida, Sandra, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, Chava, Michelle? Muchísimas gracias por la invitación para conversar más sobre la importancia del financiamiento climático. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por brindarnos este espacio, Sandra. Y pues bueno, sabemos que también estamos un poquito sobre la marcha, así que vamos a entrar en materia. Y quisiéramos platicar un poquito primero contigo. Nos gustaría, pues que nos platiques de ti, Sandra, ¿no? Hoy sabemos que estás trabajando desde un contexto internacional y liderando justo una organización como GFLAC, que es justo este grupo de financiamiento climático para Latinoamérica y el Caribe. Quisiéramos saber un poco más de ti acerca de en qué momento de tu vida personal te diste cuenta que querías dedicarte al cambio climático y específicamente al tema de las finanzas climáticas. Y una segunda pregunta, si te imaginabas llegar a vivir en Zimbabue siendo mexicana. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que me tengo que regresar a cuando empecé mi carrera. Yo estudié Relaciones Internacionales y justo en ese contexto empecé a estudiar conflictos internacionales, problemas que son globales. Y fue así que llegué a conocer, digamos, pues que uno de los grandes problemas que hemos desatado como humanidad, pues tiene que ver con el impacto en el ambiente a raíz de lo que llamamos desarrollo, ¿no? Cada vez lo que hoy llamamos industrialización, la expansión de ciertas industrias que han llevado pues a la deforestación de los árboles, a la contaminación de agua, de aire. Y cuando comencé a estudiar que todo esto es causado por la actividad humana, es decir, nosotras, ustedes, yo, la sociedad, ha generado estos impactos, digamos, locales que han tenido hoy una transformación global, es decir, el cambio climático, la destrucción de la capa de ozono, todas estas son cosas que nosotros hemos generado como humanidad. De esto aprendí, de esto conocí durante mis estudios de relaciones internacionales. Y en ese momento supe que yo tenía que hacer algo al respecto, ¿no? Que como internacionalista, pero también como persona preocupada por estos temas, quise encontrar un espacio en el que empezáramos a generar soluciones. Y creo que lo más interesante es que concluí que buena parte del problema tiene que ver en cómo hemos hecho inversiones, ¿no? Si nosotros nos remontamos a cuando empezó la famosísima revolución industrial, ¿a qué se debía, no? A que la gente necesitaba, por ejemplo, todo el desarrollo de la industria automotriz, que quería la gente moverse con más facilidad, pero nunca pusieron en su ecuación que la generación de estos vehículos de 4 ruedas que se movían a través de petróleo, de gasolina, de diésel, iban a generar tanto impacto en el ambiente. Entonces, para mí ha sido, pues, digamos, realmente me ha movido muchísimo que nuestro desarrollo, que en ese momento pensamos era pues una necesidad, hoy se convierte en nuestra gran amenaza, ¿no? Y creo que el gran problema es que lo que hoy hacemos así en nuestras localidades, pues impacta en todo el mundo, ¿no? Cambio climático no conoce fronteras, la contaminación no conoce fronteras, y justo por eso mi carrera ha versado sobre cómo tratamos el problema global, ¿no? A nivel global, pero con soluciones locales y viceversa, ¿no? O sea, cómo conectamos esas dos dinámicas. Y bueno, eso me ha llevado a conocer diferentes continentes. De hecho, yo empecé trabajando muchos estudios de África, entonces hoy tener la oportunidad de estar en África, pues como mexicana, también ha sido revolucionario y la verdad es que he aprendido muchísimo. Y mi objetivo es seguir cruzando esta agenda, lo que nosotros denominamos sur-sur, ¿no? Las problemáticas de África son muy parecidas que las de América Latina y entre más logremos como entender estas soluciones diversas, es como vamos a poder transformar pues la realidad de nuestras sociedades. Pues qué interesante esto que mencionas, que
se ha invertido más dinero en actividades que agravan la crisis climática. Y creo que tal vez al día de hoy puede seguir pasando, ¿no? Que en vez de prevenirla o solucionarla se siga agravando. Entonces, ¿por qué crees que al día de hoy sigue ocurriendo esta contradicción y qué se tendría que hacer para poder cambiarla y revertirla? Y creo que ha sido muy interesante darnos cuenta que lo que nosotros veníamos denominando desarrollo, o siempre se pensó que el desarrollo pues era una evolución tecnológica, que era, digamos, en lugar de usar burros para mover cosas, pues había que usar un transporte para mover cosas, pero cuando todo este, digamos, desarrollo se dio, nunca hubo esa consideración primero, de lo que hoy es la naturaleza, pues también son recursos, bueno, la palabra recurso como tal es un término economicista, la naturaleza es muy sabia, pero también tiene ciclos, ¿no? Y lo que hemos hecho con el crecimiento, con la expansión de estas tecnologías, por ejemplo, pues es que, y con el aumento de la población ha habido una demanda gigante. Entonces, lo que hoy vemos es que sí, en su momento el desarrollo energético de transporte nunca colocó en su ecuación que eso tendría un impacto ambiental, que eso generaría pérdidas humanas, más allá de económicas, y se invirtió muchísimo dinero, ¿no? La realidad es que, por Claro. ejemplo, las inversiones en el sector petrolero, las inversiones en todas estas industrias han ido en detrimento de la protección del ambiente. Entonces, por ejemplo, en América Latina recibimos más dinero por contaminar, ¿no? Por ejemplo, la explotación de petróleo nos genera 11 veces más ingresos, más ganancias, que proteger la tierra, que proteger el territorio, que proteger los bosques. Entonces, la motivación que tienen los gobiernos es, entre más, digamos, extraen petróleo y más venden, más generan ganancia. Entonces, yo creo que estamos en un momento crítico de decir, ¿es esto sostenible? Y la respuesta es no. Podemos seguir invirtiendo muchos recursos en el petróleo, en la minería, pero recordemos que estos son recursos no renovables, ¿no? El petróleo se va a acabar en algún punto y lo que tenemos que ahora es pensar por qué los bosques son tan importantes, por qué no dejar de apostarle a la extracción y apostarle a la conservación, ¿no? Los bosques que nos dan oxígeno, nos dan agua, nos dan biodiversidad, nos dan alimentos, y todo eso nunca lo hemos puesto en la ecuación económica y mucho menos social. Y esto a nivel general, pero si ustedes hablan con las comunidades indígenas, ¿qué nos dicen? Protejamos, porque eso es lo que nos va a dar. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es romper ese paradigma de desarrollo, de que la extracción es la manera de ir, porque eso lo hicimos por muchos años y ya vimos que no es sostenible, y ahora tenemos que regresar a lo local, a un estado de bienestar que realmente ponga en la ecuación la conservación al centro y que eso también genere empleos, que eso también genere, digamos, ganancias, que no todas las ganancias van a ser económicas y eso es lo más importante que tenemos que discutir. No todo es dinero, ¿no? O sea, el bienestar, Claro. un aire limpio, ¿cuánto nos cuesta el aire limpio, ¿no? Entonces creo que es romper una perspectiva únicamente económica para introducir otras perspectivas sociales y culturales que realmente son las que van a ayudar a esa transformación que necesitamos en América y en el mundo entero. Súper, Sandra. Y justo creo que estás tocando un tema así muy, muy importante, ¿no? Y que ahora, pues se escucha bastante, ¿no? Estamos en esta crisis climática, ¿no? Y por lo regular solemos como pensar en energías renovables, bosques o emisiones, pero tú, o bueno, tu equipo, ustedes trabajan en algo menos visible, ¿no? Que son como estos flujos financieros que permiten justamente, ¿no? Que existan nuevas soluciones. Aquí creo que vamos a entrar como a una pregunta muy interesante que podría ser para las personas que nos están escuchando y que a lo mejor nunca hayan oído acerca del término, ¿qué son realmente las finanzas climáticas y por qué son tan decisivas para que los países puedan enfrentar el cambio climático? Primero, es súper importante considerar que cuando hablamos de finanzas climáticas, hablamos de aquellos flujos de financiamiento, háblese público que viene de los gobiernos o privado que viene de las compañías, de las empresas, que se están yendo a invertir o están invirtiendo en cambios tecnológicos o en política o en creación de capacidades o, digamos, en aquellas actividades que nos van a ayudar, por un lado, a reducir estas emisiones que causan el problema de cambio climático, que en su mayoría vienen, por ejemplo, de la quema de combustibles fósiles como es el petróleo, el gas, el carbón,
pero también hay muchas inversiones que hoy, por ejemplo, generan gran deforestación en el mundo. Entonces, lo que nos van a ayudar las finanzas climáticas es a contrarrestar estas actividades que generan el problema. Entonces, entre más finanzas climáticas haya, es decir, invertir en tecnología, por ejemplo, en el sector energético, en lugar de invertir nuestros recursos en la explotación de petróleo, ¿por qué no lo invertimos en tecnologías que nos ayuden a generar la electricidad de una manera más limpia? Es decir, las energías renovables, aprovechar el sol, aprovechar el calor y también el viento, ¿no? Que son, digamos, la naturaleza nos provee de esto. Entonces, las finanzas son una manera de invertir diferente. Si tú tienes 5 pesos, ¿cómo vas a hacer, cómo vas a utilizar ese recurso? Lamentablemente, en el mundo, buena parte de ese dinero, de ese financiamiento que existe, se ha ido en buena medida pues a estas industrias intensivas en carbono, como el petróleo, como la minería. Y Claro. hoy la gran demanda que tenemos es el dinero está ahí. Es mentira que no hay dinero, o sea, el dinero está ahí, pero ¿cómo hacemos que este financiamiento, en lugar de irse a estas actividades intensivas en carbono, se vayan hacia la protección de la naturaleza, hacia la reducción de estas emisiones y nos permitan transitar hacia un modo diferente de vida? Eso es lo que buscan en esencia las finanzas, y la importancia tiene que ver en que estamos hoy por hoy, digamos, históricamente hemos invertido en acciones que nos han traído a esta crisis, ¿no? Ok. Históricamente nuestros países han invertido en lo que hoy es la crisis climática, porque esta crisis no nació ayer, ha sido una construcción histórica. Claro. Y la importancia es que lo que invirtamos hoy va a tener un impacto en el mañana y en los años por venir. Entonces, cambiar las preferencias de inversión de nuestros países es crítico para combatir el cambio climático en el mediano, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y yo les preguntaría a ustedes, a quienes nos escuchan, ¿en dónde quisieran ustedes que sus gobiernos invirtieran ese dinero? ¿No? Si tienen 100 pesos, ¿cómo quisieran que invirtieran ese dinero? ¿Querrían que se inviertan en acciones que generan la contaminación y matan silenciosamente a nuestra gente? La respuesta seguramente sería no. Queremos que ese Claro. financiamiento que tenemos lo podamos invertir en actividades que nos mejoren la calidad de vida y que mejoren el entorno. Y eso es precisamente lo que buscamos con las finanzas climáticas a nivel, pues, no solo de país, sino también a nivel de foros internacionales, ¿no? Un financiamiento que vaya a favor de la naturaleza, de la gente y del clima. Y Buenísimo. justo continuando sobre este financiamiento que mencionas, ya hablando específicamente de América Latina, ¿cuál es la brecha entre la crisis climática que se enfrenta versus el financiamiento que realmente está llegando? Antes de ver cómo destinar los recursos, si hay recursos, o sea, si hay la forma de llegar a obtenerlos o cómo estamos en Latinoamérica. Creo que un dato interesante que nosotros hemos ido analizando a lo largo de años es justo cómo se han distribuido estos flujos de financiamiento. Entonces, tenemos un índice de finanzas sostenibles que nos permite mapear cómo están estos flujos. Y justo el año pasado, en 2025, detectamos que se han recibido 11 veces más financiamiento por fuentes, como les decía, intensivas en carbono, que por financiamiento climático. Y nuestros países están gastando 5 veces más en invertir en petróleo, en gas y en estas actividades, que en proteger el entorno. Entonces, hay unas brechas de inversión. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que sí hay un recurso. América Latina sí está accediendo, por ejemplo, a financiamiento internacional. Cada vez hay más fondos, cada vez hay más mecanismos de financiamiento que buscan justamente reducir emisiones, que buscan invertir en protección de bosques y demás. Pero, ¿qué pasa si no paramos la inversión en actividades contaminantes? Por más financiamiento que nosotros metamos para conservar bosques, si tenemos 5 veces más financiamiento para destruir los bosques que para protegerlos, entonces no vamos a ganar la batalla, ¿no? Por eso hablamos de, primero, es muy importante también reducir ese financiamiento negativo, ¿no? Por ejemplo, vamos a celebrar una conferencia en Colombia, esta famosa conferencia de Santa Marta, en donde se plantean sacar, o sea, salir del modelo de combustibles fósiles. No va a ser sencillo dejar de invertir en ellos, pero ¿por qué no apostamos a dejar de generar nueva infraestructura fósil y empezar a generar nuevas formas de inversión? Y existen los mecanismos, pero lo que un país tiene que hacer es decidir,
¿no? Y no solo a nivel de país, yo les diría la población, nosotros. Ustedes, como yo, pagamos impuestos, nuestro dinero tiene un destino, ¿no? Claro. ¿Hacia dónde queremos que se vaya ese dinero? Y es ahí, en América Latina tenemos un gran dilema, y es que algunos países como México, como Ecuador, como Bolivia, dependen mucho, mucho de la exportación de petróleo para generar ingresos. Por ejemplo, México, 35% del dinero que tiene el gobierno viene de la venta de petróleo. Entonces, cuando tú les dices, corten esa producción y esa exportación, te dicen, oye, pero ¿cómo voy a pagar por la salud? ¿Cómo voy a pagar por mis cuentas? ¿No? Entonces, ahí empieza el problema. Nuestra estructura tiene que cambiar y ese es el llamado. ¿Por qué no generar ingresos de otra manera? ¿No? ¿Por qué no conservar los bosques puede generarnos más ingresos que talarlos? ¿No? Es una lógica muy, muy simple. ¿Por qué no generas más empleos protegiendo que talando? Entonces, pero es una lógica que hoy el sistema no ha logrado absorber, pero esa es la misión, ¿no? Esa es la misión. Y América Latina, imagínense, tenemos los países más megadiversos del mundo, Brasil, Colombia, México, y en lugar de invertir en protegerlos, estamos, por ejemplo, hoy en Brasil hay un debate de producir más combustibles fósiles en la Amazonía, que es uno de los grandes corazones, los pulmones. La Amazonía es una de las grandes áreas de conservación del mundo y hoy está cruzada por este dilema de hay que producir petróleo porque ahí hay mucho petróleo y es a costa de qué. Entonces, ese es el dilema. Para lograr esta transición es posible, sí, no va a ser fácil, no, pero tenemos que empezar a cambiar esas formas, incluso de pensar de nosotros también como consumidores, ¿no? ¿Cuál es el rol de la población en esta toma de decisiones también? Oye, Sandra, por ejemplo, tú que estás como en muchas convenciones internacionales, en muchas pláticas de alto nivel, o sea, con muchos líderes que también de alguna forma están sobre la misma línea o abordando diferentes territorios, pero con un fin positivo hacia el medio ambiente. Quisiéramos saber tú cómo ves, qué se platica como en estos foros, pero a mí me gustaría saber, o sea, desde tu visión, ¿cómo lo interpretas? ¿Cómo lo ves? ¿Qué dicen estos líderes? O sea, ¿de qué se platica, por ejemplo, en estas conferencias? Creo que es muy interesante, primero, analizar que estas conferencias existen porque el cambio climático es una realidad que Claro. creció al punto en el que hay muy pocas personas que hoy pueden negar el cambio climático, ¿no? Y quienes lo niegan son personas que no quieren asumir la responsabilidad. Pero fue a raíz de la ciencia nos empezó a decir que había señales claras de que acciones como esto que les comento, la quema de combustibles fósiles, la deforestación, estaban generando un impacto muchísimo más grande de lo que hubiéramos podido medir. Entonces, esto alarmó a los países, a los gobiernos, y fue lo que llevó a la creación de convenciones globales, como la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, para sentar tanto a tomadores de decisiones como a científicos y decir, oigan, está pasando esto, ¿cómo vamos a reaccionar ante esto? Pero hay un aspecto muy curioso que tenemos que considerar, y es que cuando hablamos de cambio climático, hablamos de un fenómeno que puede ser bastante abstracto, ¿no? Porque el clima lo afecta todo. Si ustedes tienen un mal clima, ¿qué va a afectar? El sector agrícola, la producción de alimentos. Si tienen mal clima, va a afectar la pesca, va a afectar, digamos, el sector energético. Por ejemplo, si tienen hidroeléctricas y de repente ya no llueve, entonces, ¿cómo van a generar electricidad? Entonces, el clima lo impacta todo. Entonces, por eso el cambio climático, que es nuestro caso de estudio, es un tema muy complejo, porque no solo lo puedes absorber desde un sector. Y este ya no es un tema solamente ambiental, solo los ambientalistas han tratado el tema, pero es un tema económico, es un tema de desarrollo. Hoy, por ejemplo, México, si ustedes ven de manera general el país, está severamente impactado por el cambio climático, porque hay cada vez más sequías, en donde hay, digamos, pues impacto en la producción de alimentos, hay cada vez más lluvias en otros lugares, lluvias torrenciales que se llevan, casas que se llevan. Entonces, las conversaciones que tenemos a nivel internacional son, por un lado, para sentar esas grandes acuerdos. ¿Qué queremos? Estabilizar las emisiones para evitar que este clima cambie más radicalmente y los costos sean absolutamente impagables. ¿Qué queremos? Soluciones globales, pero con una implementación nacional. Entonces, hablamos de muchos temas, pero es muy importante que la comunidad internacional acuerde. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si países
como Estados Unidos o China, que son los grandes emisores, no hace nada. Entonces, por más que México haga para controlar el problema, si China y Estados Unidos dicen, yo no voy a hacer nada, entonces evidentemente no vamos a lograr combatir el problema. Entonces, por eso es importante estos acuerdos. Pero más importante, y esto quizás es lo que me gustaría dejarle a quienes nos escuchan, es que el cambio climático no es solo un tema de política pública, es una realidad con la que vamos a vivir por lo menos su generación, mi generación y al menos otras 10 generaciones, porque lo que hoy estamos viviendo es producto de hace muchos años. Lo que estamos haciendo hoy va a seguir impactando en años hacia adelante. Entonces, es una decisión ciudadana hacer algo al respecto. No quiere decir que es solo nuestra responsabilidad, porque por eso hay que seguir insistiendo a las autoridades, cambios de política, pero también está en nuestra decisión cambiar nuestros hábitos de consumo, cambiar nuestros hábitos de interacción con la naturaleza. Y suena muy trivial, ¿no? Ustedes ya saben cuáles son los consejos, ¿no? Ahorra electricidad, ahorra agua, protege la naturaleza. Y es tan trivial porque es cierto. Entre más nosotros nos relacionemos con la naturaleza y entendamos que somos parte de la naturaleza y que todo lo que nosotros hagamos va a impactar en el entorno, es en la medida en que nosotros vamos a tener incluso decisiones de inversión. ¿En dónde pongo mi dinero? ¿No? En dónde quiero, si me voy a comprar una casa, qué tipo de casa quiero comprarme, si me voy a comprar un vehículo, qué tipo de vehículo quiero comprar. Todo eso también tiene que ver con nuestras decisiones del día a día y tenemos ese poder. Y por eso es importante pensar en las políticas no en aislamiento, ¿no? No lo que pasa ahí en los países, ahí no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Al contrario, tenemos que exigir que lo que se discute internacionalmente represente nuestros intereses como ciudadanía y viceversa, ¿no? También nosotros asumir esa responsabilidad, corresponsabilidad e insistir que los sectores más contaminantes pues paguen, ¿no? Por contaminar y sean penalizados, pero también buscar soluciones que nos permitan proteger lo que nos queda, ¿no? De bosques, lo que nos queda de ríos. Y es de lo contrario tan sencillo como que no vamos a poder sobrevivir a un entorno en donde el clima es absolutamente radical y ya lo hemos visto en diferentes poblaciones. Miramos hacia los próximos 10 años, aparte de pues nuestras actividades diarias como personas y con todo lo que podamos contribuir con el medio ambiente, ¿qué es lo que tendría que cambiar desde el gobierno y desde las instituciones justo para que podamos decir que el mundo sí se tomó en serio la crisis climática? Sí, y creo que este es un tema muy, muy importante porque justo se asocia con esto de las finanzas. Los gobiernos tienen en sus manos la posibilidad de trabajar en al menos tres líneas. Por un lado, diseñar políticas que nos permitan, digamos, poner la protección del ambiente, combatir el cambio climático al centro de las decisiones, ¿no? Pero no solo al centro, sino que sean congruentes. Porque México es un ejemplo muy interesante de esto. México tiene políticas que fortalecen al sector petrolero, que están motivando, por ejemplo, actividades como el fracking, como la expansión de gas, que son actividades totalmente opuestas a la lucha contra el cambio climático, porque es combustibles fósiles. Entonces el gobierno está teniendo políticas que incentivan las acciones contaminantes. Primera, tienen que cambiar esas políticas para hacerlas más congruentes con la protección del ambiente. En segundo, leyes, ¿no? Hoy tenemos leyes, tenemos una ley de cambio climático, tenemos una ley de transición energética para ir hacia las renovables, pero no las estamos cumpliendo. Entonces, ¿cómo logramos que se hagan esos cambios si no estamos cumpliendo las leyes que nosotros mismos creamos, ¿no? Y la tercera parte es finanzas. Si el gobierno ha insistido mucho en México y en otros países, no hay recurso público que alcance. Ok, pero si tienes 10 pesos, no puedes invertir 9 en contaminar y 1 en limpiar, Claro. porque nunca vamos a Sí, no. poder solucionar el problema. Entonces, tienes que empezar a reducir esas inversiones negativas e incrementar las positivas al punto en el que podamos realmente generar un balance en esas inversiones. El presupuesto de nuestros países refleja las prioridades. Entonces, si yo tengo 10 pesos y le pongo 9 a Pemex y 1 a Semarnat o a los ministerios de ambiente, ustedes me van a poder decir en dónde están las prioridades, ¿no? Entonces, los gobiernos tienen en sus manos una gran responsabilidad
que tenemos como ciudadanía que seguir empujando para que estas políticas cambien. Y también tenemos que seguir insistiendo en dar regulación, o sea, asociado a las leyes, a aquellas empresas que contaminan, que extraen los recursos, las mineras, las acereras, la industria del papel, que hay muchas industrias que no están cumpliendo con estándares internacionales. Y yo diría, y esto como de corazón quiero resaltarlo, que no es, o sea, por supuesto hay que pelear, pero también hay que defender a quienes están defendiendo los territorios. El cambio climático es un problema territorial. Quien está Claro. controlando los recursos, el territorio, son quienes están causando el gran problema y lo están haciendo en detrimento de nuestras poblaciones, de nuestras comunidades indígenas, de las poblaciones rurales. Entonces, nuestra gente está conteniendo a estas grandes empresas y la verdad es que estamos perdiendo la batalla en muchos sentidos. Por eso como ciudadanía tenemos que involucrarnos también con los defensores de la tierra que están protegiendo los bosques, que están protegiendo las cuencas hídricas. Entonces, no desconectémonos de nuestras ciudades, ¿no? Quienes vivimos en ciudades. Entonces Claro. decimos, bueno, pues yo qué tengo que ver con la cuenca Lerma, ¿no? Es como, bueno, pues tu agua que tú consumes en tu casa, cuando tú abres la llave del agua, esa agua viene de algún lado. Entonces, si tú consumes esa agua es porque alguien más está protegiendo esa agua que tú consumes. Entonces, es involucrarnos más en la toma de decisiones, pero una activación proactiva, ¿no? No es solo quejarnos del gobierno, sino decir activamente cómo vamos a contribuir a que estas decisiones se tomen. Y la escala puede ser menor. No quiere decir que todos tenemos que ir a los espacios internacionales. Lo que tú puedes hacer en tu comunidad, lo que puedes hacer en tu edificio. Si hay una fuga de agua en tu edificio, repórtala, ¿no? O sea, ese tipo de Claro. cosas que a veces parecieran mínimas, pero no lo son, ¿no? Y creo que esa es la manera en que tenemos que empezar a pensar que el cambio, y suena súper trillado otra vez, empieza desde chiquito, pero si todos hacemos esa colaboración, realmente podemos hacer estos cambios que necesitamos de manera, pues, mucho más estructural. Oye, pues ha sido una charla súper, súper potente, muy interesante, pero tenemos una pregunta final. La verdad es que agradecemos mucho que estés aquí, Sandra, todo lo que nos has dejado. Y nos gustaría para cerrar, para ir cerrando el episodio, que nos contaras personalmente qué es lo que te motiva cada día a levantarte y seguir haciendo lo que haces. Muchísimas gracias por esta pregunta, porque voy a confesarles que este es un sector muy difícil, ¿no? Uno está expuesto a información que es dura, ¿no? Saber que todo tu mundo completo está cambiando y que esto va a afectar generaciones y generaciones y generaciones. A veces uno pierde la esperanza, pero a mí algo que me motiva muchísimo y desde luego lo que me mantiene activa es que soy madre, ¿no? Tengo un hijo de 10 años. Me costó muchísimo decidir tener un hijo en un contexto como el actual. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero me convencí a mí misma de que traer a una persona a este mundo con valores, con principios, con una visión que pueda ayudar a contrarrestar todas esas visiones negativas es un legado también, ¿eh? No tengo idea a qué se va a dedicar mi hijo, pero hoy sé que lo que yo le he cultivado es, ¿no? La importancia de proteger a los animales. Y lo pienso en él como empiezo en las generaciones futuras. Y afortunadamente las juventudes, la niñez, viene con otra forma de pensar, ¿no? Cada Claro. vez más son nuestros jóvenes, son nuestras niñas, nuestros niños, los que están trayendo esta alerta de algo está pasando. Entonces creo que eso me motiva y digamos ya como una generación mucho más grande, yo empecé muy chica en esto, creo que me motiva mucho poder contribuir con mi conocimiento, ¿no? A lo largo de casi 20 años he aprendido muchísimo, entonces me motiva a poder contribuir, colaborar con lo que sé y tratar de dejarle a mi hijo y a generaciones por venir un mejor espacio y sobre todo esperanza. La esperanza de que hay un mundo diferente y es posible y yo estoy consciente de que va a ser muy difícil, pero sí hay un mundo, sí hay otro mundo posible, ¿no? Como dicen los zapatistas, otro mundo es posible y estoy convencida de que sí. Lo que tenemos que hacer es empujar para acelerar que esas transformaciones se den y ahí sí tenemos que colaborar todas y todos, ¿no? El gobierno, el sector privado, la sociedad civil, las comunidades indígenas, aquí vamos a necesitar de esas transformaciones estructurales, pero muy colaborativas, porque es la única manera, ¿no? En que realmente vamos a lograr esos cambios. Entonces mi hijo me motiva mucho, pero me motiva mucho pensar en la niñez, ¿no? Que merecen una posibilidad de seguir soñando, ¿no? Seguir soñando en un entorno bonito. Así que eso me motiva. Qué bonita forma de cerrar, Sandra.
Muchísimas gracias en verdad por brindarnos este espacio de diálogo aquí. La verdad es que estábamos muy emocionados de tener esta charla contigo, así que pues muchísimas gracias por estar acá. Ha sido un gusto y pues bueno, mi queridísima Mitch, si quieres ya vámonos cerrando el episodio, ya también con las redes sociales. No sé si algo más quieras agregar ya para cerrar el capítulo. Claro que sí, Chava, pues agradecerte nuevamente, Sandra, de verdad que nos dejas con muchos temas en los que pensar y repensar, con mucho aprendizaje. Ha sido una plática muy fructífera, aprendimos términos y situaciones actuales en las que estamos, entonces fue muy, muy interesante, te agradecemos tu visita. Y pues sí, invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en YouTube como Dimente Impulsores Creativos, y también en Instagram y en TikTok como DimenteMX. Vamos a estar subiendo pronto el capítulo con Sandra y pues muchas gracias por escucharnos una vez más. Muchísimas gracias por la invitación y un placer como siempre estar con ustedes. Que estén muy bien, muchas gracias. Bye, bye. Gracias, Sandra. Hasta luego. Bye.